presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios de acá, y lo anunciábamos al comienzo del programa. Vamos a hablar de impuestos globales y para eso convocamos a Romina Cha, que es Tax Manager en Mazars Uruguay. Y allí, no menor, es hablar de un tema que se viene acercando hace algún tiempo y ya está consolidado en la agenda, que es sobre el impuesto global, ¿no?, a las empresas. Y esto allí, ¿qué implica, ¿no?, para lo que son las empresas uruguayas? Quizás hacer alguna aproximación de lo que es este impuesto global. Bueno, primero que nada, Tatiana, un gusto y un placer poder participar contigo en la charla de hoy. Bueno, haciendo referencia a tu pregunta, en realidad hay como varios factores que alteran este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos que mencionar primero que nada qué tipo de impuestos globales estamos tratando, ¿no? Tenemos que hablar también de qué negocios o qué sector se encuentra el negocio, y a su vez un poco se debería hablar de la estructura del negocio, ¿no? Por ejemplo, si nos basamos y nos centramos un poco en lo que es el impuesto a la renta, y hacemos un ejemplo, las empresas, una empresa uruguaya que haga negocio en otras partes del mundo, tienden a estar grabadas por el impuesto a la renta, y a su vez tienden a estar grabadas por el impuesto a la renta en Uruguay. Esto atrae como consecuencias de un menor beneficio para las empresas, obviamente que eso se traslada en o un menor dividendo a ser distribuido hacia el accionista, o un menor capital para poder ser reinvertido. Allí estamos hablando de ahora lo que se viene, que es una modificación a este sistema, o digo, porque esto es lo que ya está vigente, ¿no? En realidad, siendo honesta, hay muchos temas internacionales en el cual hoy en día Uruguay está siendo partícipe, digamos. La idea es hablar de un impuesto mínimo global porque está haciendo auge hoy en día, porque la Unión Europea ya se empezó a practicar, ¿tá? Un poquito más adelante te voy a comentar un poquito más respecto a este tema, ¿tá? Pero en principio quiero ubicarme en la actualidad. Bien. ¿tá? Entonces, hoy sí hay un impuesto que afecta a determinadas empresas que tienen actividad, digamos, en el extranjero. Exacto. Más allá de pagar sus impuestos locales, ¿no? Y allí, digo, eso ya tiene un impacto, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que se plantea con esto que está en agenda, ¿no?, de esto del impuesto mínimo global? En realidad, Tatiana, esto es un tema que viene ya de hace más de 4 años que se viene hablando del impuesto mínimo global, no es algo reciente en realidad. Lo que sí quiero introducirte un poco en lo que es, quizás para hacer un repaso de lo que es en realidad, a través de este impuesto mínimo global, lo que están haciendo varios países integrantes de la OCDE es una búsqueda de buscar que los problemas de la evasión fiscal o la elusión fiscal se minimicen, ¿no? Y a su vez también hay como una búsqueda de que haya un equilibrio entre los países en el cual realmente las empresas realmente hacen el servicio, o prestan el servicio, o hacen la actividad en sí, digamos. O sea, el país donde se agrega el valor efectivamente, ¿tá? Entonces, el impuesto mínimo global lo que viene a hacer es gravar sobre el impuesto a la renta una tasa la cual ha sido bastante discutida, porque algunos países han querido un porcentaje mayor, otros países han querido un porcentaje menor, y esta quedó al final decretada en un 15%. Romina, y allí, digamos, ¿quién recauda este impuesto, ¿no? Pues es un impuesto mínimo global, ¿no? Y entiendo que, por ejemplo, en este caso afecta a las multinacionales. ¿Solamente? Exacto, afecta a las multinacionales, y lo que dice la normativa básicamente es que van a afectar a aquellas que tengan ingresos consolidados de al menos 750 millones de euros,
¿tá? O sea que no es la totalidad de las empresas. En una nota que escuché hace muy recientemente, que salió sobre este impuesto mínimo global, decían que más o menos abarcaría a un total de 2.500 empresas en el mundo, o sea que no es algo estipulado para todo el mundo. En realidad hay mucha cosa todavía, Tatiana, que está sin estar definido en realidad. ¿Por qué? Porque es una norma que se llegó a consensuar, digo, a través de varios países y a través de un tiempo bastante amplio, y que todavía en la práctica faltan montones Falta como reglamentar. Exacto, falta un montón de información para poder realmente bajarlo a tierra, en realidad. Por ejemplo, está faltando saber quién recauda ese 15%, si es el país de origen de la multinacional u otro organismo. Hay un poco de disputa, porque obviamente que esto impacta directamente, obviamente, en la potestad tributaria, de quién tiene la potestad tributaria a la hora de recaudar este impuesto, obviamente. La idea un poco es dilucidar dónde es el país que agrega valor, obviamente, pero bueno, hay cosas que realmente, cuando esto esté bajado a tierra, por decirlo de una forma práctica, capaz que ahí un poquito más podemos hablar y charlar y conversar un poquito más. Bien, esto es para hacer una puesta a punto. Este año empieza a regir. Este año, a partir de 2023, empieza a regir en Europa. No sabemos todavía en Uruguay qué impactos va a tener. Entendemos que hay impactos indirectos por esta normativa, pero bueno, tenemos que esperar a ver lo que dice el gobierno y lo que es las políticas o los lineamientos y cuándo se va a adoptar. Lo que sí te puedo decir que sí es seguro es que Uruguay está comprometido con estos lineamientos, o sea, Uruguay no va a desconocer esta normativa internacional, pero sí esto lleva un tiempo. Y creo que, bueno, pueden pasar un tiempo, un año o quizás un poco más para que realmente se implemente. Allí, para repasar, en términos de multinacionales, ¿qué sectores estarían obviamente involucrados en este sentido? Todas las multinacionales que podamos imaginar aquí presentes en Uruguay. Bueno, viste que yo te mencioné un tema de un umbral, ¿no? Entonces, yo creo que no cualquier multinacional llegaría a este umbral, ¿no? Creo que un poco las empresas o los sectores o tipo de empresas básicamente que pueden llegar a estar afectadas, creo que es las empresas tecnológicas, por su gran expansión que han tenido últimamente, las empresas digitales, creo que las empresas bancarias, las financieras básicamente, porque te digo las bancarias como te digo las empresas de seguro también, las empresas de energía, las empresas farmacéuticas, quizás son las empresas a las cuales este impuesto va a venir a atacar directamente, ¿no? Allí, no sé si esto está estipulado o no, pero me surge la disyuntiva de qué pasa con las zonas francas. Las empresas que están en zonas francas, que son, digamos, muchas multinacionales, se me vienen alimentos a la mente. Sí, obviamente, y eso creo que es uno de los temas más controversiales que hoy en día podemos atender, ¿no? Porque realmente sí, las zonas francas son, como todos sabemos, son lugares, áreas de territorio nacional que están exoneradas en su totalidad de impuestos, bueno, menos algunos quedan excluidos, pero en la mayoría, por ejemplo, el impuesto a la renta, que es el que viene a atacar el impuesto mínimo global, están exonerados. Entonces, en teoría, estas empresas deberían, en principio, y bueno, podría pasar que a futuro estas empresas que entran dentro de este umbral y bueno, puedan elegir no optar a estar en Uruguay y perder inversión, porque realmente alocarse en Uruguay implicaba no pagar impuestos. Y al haber un impuesto mínimo estandarizado a nivel general y global, no haría sentido esto. La zona franca lo único que pagan es los impuestos, las contribuciones especiales por los empleados que tengan, pero no pagan nada de impuesto a la renta, que es el impuesto madre de lo que es el impuesto mínimo global, no estaría dentro. Bien, bueno, vamos a seguir atentos a todo este tema, ¿no?, que hace también al sistema tributario de las empresas presentes en Uruguay. El diálogo es con Romina Chá, que es Tax Manager en Mazars Uruguay. Un saludo muy grande al equipo de Mazars, que siempre nos acompaña, y nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más empresarios de acá. Ya venimos.
Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales.